Buenos días. Estamos aquí otra vez para seguir con nuestras pequeñas clases de costura, para estar un poco más animados. Hoy, por ejemplo, se me ha ocurrido que podríamos empezar con algo muy básico. Algo básico, pero además muy importante y que al final resulta en las prendas, que son los botones. Hay que saber coser un botón. Parece una cosa obvia porque dices qué tontería, pero ahora veréis que no. Los botones hay de miles de maneras. Yo tengo aquí varios para que veáis. Estos tienen como un pie, un cuellecito por debajo. Estos son botones clásicos. Este es el mismo pero más pequeño, hay muchísimos tamaños. Esos son tipo payaso, que llaman. Todos ves, tienen aquí como si fuera una pequeña montículo en el que se mete. Eso también es importante porque a la hora de coserlo hay que dejar suficiente cuello, pero el cuello también hay que dejarlo en estos botones, porque si no, no podremos meter el botón en el ojal. Entonces eso es lo que vamos a aprender para que no se nos quede ningún botón, la tela arrugada cuando coséis los botones. Los botones es una pieza clave de una prenda acabada. Por ejemplo, estos que son de plástico, que estos por ejemplo, están además recuperados de una prenda vieja, usada. Mirad, es un botón de plástico. Nada tiene que ver con este tipo de botón, que también están detrás. Es el reciclaje, que confecciones y muy interesante, que es nácar. La diferencia de uno a otro es bastante. Y esto se ve mucho, sobre todo en una prenda. Una camisa de señora o de caballero en el que tenga un botón de nácar es mucho, digamos que da una prestancia mejor que un botón de plástico. Sobre todo en este tipo de botones que son como de vestir de tipo camisa caballero, vamos a decir. Entonces, si tenéis la oportunidad de cuando deshacéis una camisa, veis que los botones son buenos, de nácar, recuperarlos. Los metéis así en un hilito sujetos para que no se os pierdan y los tenéis para otra prenda que hagáis. Esto no hay por qué tirarlo, esto dura muchísimo, entonces recuperarlos para otras posibles prendas. Entonces, una vez dicho eso, todos estos son botones recuperados pues, de antiguos abrigos o cosas que al final valen. Y sobre todo los que sean de nácar. Por ejemplo, este es nácar. Mirad el revés, ¿veis? Y el derecho. Son botones muy bonitos, tienen un precio más elevado que un botón de plástico y claro, cuando tú pones esto queda en una prenda, luce más. Se ve diferente, se ve una calidad extra. Entonces, ya que vamos a hacernos algunas prendas, pues también aprovechemos los botones que ya tenemos de otras cosas. Aquí tengo la muestra de uno cosido, pero ahora vamos a contar un poco los pasos a seguir. ¿Veis? Los botones tienen que tener... le he cosido en rojo para que podamos distinguir un poco mejor la diferencia. Tiene que tener una especie de cuello, un cuello relativo, dependiendo para cada botón y cada tela. Una tela fina, una gasa, una tela de popelín para una camisa, pues puede ser un cuello pequeño, pero en cuanto sean botones para un abrigo, un género de punto, un género de lana gruesa, pues tenemos que hacer, primero coserlo con un hilo un poco superior de grosor, es decir, un grosor más, un hilo de torzal sería muy interesante para un abrigo, o un hilo de más gramaje, pero para los demás pues con el hilo normal de que tenemos para coser nos valdría. Es importante que cuando tú coses un botón la tela luego no se te quede, que he visto en muchos casos que por aquí se queda arrugada, pues porque la tela la hemos, al meter el hilo y al sacarlo lo hemos arrugado. Eso queda muy feo, entonces tú tienes que tener un botón y cuando lo coses tiene que estar totalmente plano en la tela, no tiene que hacer ni una sola arruga. Y lo siguiente, tiene que tener, ahí se ve mejor, digamos el cuello, que se llama, para que puedan meter el botón en el ojal y no quede apretado y que tenga una holgura suficiente, porque pensar que los botones están, a veces, por ejemplo, en las mujeres en la zona del pecho, tiene que tener la holgura para que no se raje. También es interesante esto de los botones porque las prendas que vienen ya confeccionadas hoy en día se cosen a máquina, es decir, muchas veces sale por aquí un hilito que si cogéis ese hilito y tiráis se deshace ese botón porque están cosidas a máquina. Entonces lo que hace la máquina es ir de un agujero al otro cosiendo y el hilo cuando se acaba se queda por fuera. Con lo cual eso habría que coger un hilo en casa y rematar un poquito para que no se vaya o volverlos a coser enteros otra vez. Eso es interesante y queda muy feo que las camisas, sobre todo en caballero, se vean los filitos
así que suelen por aquí. Y que además muchos de ellos cuando se tiran ya se ven la mayoría sueltos. Entonces son pequeños detalles, pero que, bueno, pues que podremos solucionar muy fácilmente. Y si nos gusta la costura es un momento quizá oportuno para hacer un repaso a todos estos botones. Pues dicho esto, voy a empezar a hacerlo para que veáis que, digamos, un poco el proceso de verdaderamente cómo se cose un botón bien. El hilo doble, lo pongo doble para que tenga un poquito más de consistura y tardemos también un poco menos porque el hilo merece la pena. Hacemos un nudo al final. El nudo evitamos, como hay mucha gente, de chuparse los dedos, la boca, todo eso, y menos en estos momentos. Entonces simplemente haciendo así, dando una vuelta, ya tenemos el nudo hecho. Es bastante fácil, ¿vale? Lo voy a hacer 2 veces porque para que se vea aquí un poco más grueso en el vídeo, ¿vale? Pero vamos, con una vez que hagáis el nudo, se ve, está. Le voy a poner en este lado para poderlo hacer. La tela la he cogido simple, ¿por qué? Porque muchas veces los botones están cogidos en una tela simple o como mucho, si es en un canto de una fila, pueden estar en doble. Pero para que veáis que no pasa nada y que no se arruga. Vamos a hacerlo así. La primera es de abajo arriba, y conseguimos que se quede el nudo en la parte de abajo, ¿vale? Siempre. Siguiente, de arriba a abajo, con una separación, es decir, como medio centímetro, 4 milímetros. Vamos a poner un poquito, yo aquí lo voy a hacer un poquito más grande para que en el vídeo, según lo estoy haciendo, se vea. Depende también del botón. El botón que voy a coser es este, si queréis, de 4 agujeros, para que se vea. Entonces, bueno, me da lugar a hacerlo más grande. He cogido hilo rojo también, se puede coser de los colores que queráis, luego eso ya lo contamos al revés, al final, pero principalmente ahora es para distinguirlo bien con el botón, nada más. Separamos medio centímetro, ¿por qué? Porque vamos a hacer, digamos, un colchón, un lecho, para que el botón tenga una superficie, el cuello, para que no se nos arrugue la tela. Entonces, lo bajo, ya tengo la primera puntada. La siguiente también sería de abajo, pero digamos, si voy a hacer un colchón, no lo voy a meter en el mismo sitio. Lo cojo, digamos, si os fijáis, esperad que hago el otro, en cruceta. ¿Para qué? Para tener esa base. Voy a hacer así para que se vea bien ahora. Para tener esa base que estamos hablando. ¿Veis? Parece que queda una cruceta, pero es simplemente por tener la base. Este ya está abajo. ¿Y qué es lo que he conseguido con eso? Tener abajo el nudo, una base más sólida, más fuerte para seguir cosiendo. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? De abajo. Y en vez de ponerlo en el mismo sitio en el que ya tengo alguno de estos, no. Lo meto, dijéramos, entre dos. Entre los dos puntadas. ¿Para qué? Para poder seguir teniendo una base más sólida. Y ahora ya aquí meto el botón por uno de los agujeros. Voy a hacerlo cruzado en este caso. Luego os cuento la cantidad de modelos que se puede coser. Una vez que lo tengamos así, ¿lo veis? Paso al siguiente. Y entonces aquí también, al lado contrario, nunca en el que ya tengo cogido para que la tela nunca se arrugue y se haga un nudo. En este caso lo tengo aquí, lo bajo. ¿Veis? Ya tengo este. ¿Qué hago en el siguiente? De abajo arriba por el mismo sitio. Abajo entre los dos de antes para que no tenga el mismo punto de referencia. Siempre es un punto diferente. De abajo arriba. Y en este caso, de abajo arriba. Igual. Y dijéramos que ya tengo una cruceta, en este caso que lo he decidido hacer así, puesto en el ojal. Para la siguiente, para hacer, esto lo podríamos hacer un par de veces. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para que, si yo meto, si os dais cuenta, ahora se me queda muy apretado el botón a la tela. Cojo un palillo o un alfiler así, mirad, un alfiler. Si yo lo meto por aquí, lo que estoy, dependiendo de las telas, es que no se me apriete tanto la tela. En este caso voy a poner el palillo porque, aunque sea más gordo, para que se vea mejor el cuello. Levanto un poquito y meto el palillo ahí. Y ahora tiro ya de mi hilo.
para dejarlo ya tensado. Ya lo tengo tenso. Y ahora una vez que lo tengo ahí, puedo volver a hacer otra pasada, dependiendo del uso que vaya a tener el botón. Así que siempre por el lado contrario a lo que lo he hecho. 1, 2, aquí está. El tercero iría por aquí y el cuarto al otro lado. ¿Vale? Tengo el palillo metido y el este. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? El siguiente paso, ya no me hace falta dar más en la parte de arriba. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si quitamos el palillo, se nos queda hueco. ¿Veis el este? Ahora entonces yo ya paso el hilo por debajo, pero hacia afuera para hacer el cuello. Tiro por aquí, cogemos la tela con el dedo y con este hilo hago el cuello del botón. Con este cuello, dependiendo de la tela y para que sea bien nudito, mirad, el botón no se mueve, queda con sujeción, tiene un cuello para que cuando podamos, esto llamamos cuello, cuando tengamos que meterlo en el ojal siempre sea más fácil porque si no estaría muy apretado y tenga consistencia. ¿Qué es el siguiente paso? Una vez que lo tengo aquí, rematar la aguja de aquí metiéndolo un poquito por el cuello hacia abajo. Y ahora ya cojo parte de los trocitos, de las puntadas que he hecho en la parte de abajo y las meto por ellas, simplemente para rematar. Remato 2 veces o 3, pero vamos, tiro fuerte y ya puedo cortar. Por el revés. Por el derecho lo que he conseguido es que el botón esté perfectamente, tenga una holgura y que el botón además no se mueva y no quede tan pegado a la tela que no se pueda ni luego abrochar el ojal. Y es mucho más resistente que un botón de los cosido de los otros. Este, si le veis, le he hecho con una cruceta. Si los queréis hacer el liso en paralelo, perfecto. También, o sea, eso es creatividad. Mirad qué bonitos quedan y sobre todo eso, que quedan levantados de la tela para poder meterlos en el ojal. Eso es lo más importante. Mirad, en este caso tengo aquí otro que había hecho antes de dos agujeros, pero exactamente el mismo proceso, con el pie, el cuello, para que se pueda meter. ¿Veis? El botón está encima de la tela, pero no está apretado con la tela, no es queda ahí arrugado ni nada. O sea, eso está. Simplemente así todos. La única diferencia, por ejemplo, sería con estos, que cuando los cosamos, al tener ya esto, digamos que esto ya tiene un poco su pie de cuello, pero nosotros tendremos que coser aquí para que esta altura también, estos ya tienen, digamos, ahí su cuellecillo, pero nosotros tenemos que contar con ello, o sea que hacemos lo mismo, en vez de meter en la parte de arriba, que no podemos meter el palillo, si queréis, para no complicar, para que nunca se os pierda, meter aquí el palillo cuando cosamos. Y entonces lo que hacemos es lo mismo, para tener aquí la suficiente holgura para que el botón siempre nos quede por encima. Este tipo de botones, y más este, por ejemplo, es de un abrigo, de una americana. Entonces este sería el tamaño perfecto para el botón de abrochar la chaqueta y este sería el de las mangas. O sea que esto, pero serían igual. Este, por ejemplo, que he dicho antes, lo mismo, que son botones tipo payaso. ¿Lo veis? Siempre se quedan los hilos, estos por debajo, pero también hay que contar con el cuello. O sea que sería lo mismo meter el hilo. Para que tengáis una idea, fijaros la cantidad. Os he pintado de rojo, digamos, las maneras diferentes que hay de coser un botón. O sea, esto es, tengo estas porque son las más frecuentes, pero fijaros, como una flecha con triángulos, abiertos por un lado, abiertos por el otro, claro, dependiendo de cómo los pongas, en zetas, en X, como hemos hecho, en sumas, en iguales, digamos, en una flecha, es que hay miles de maneras, o sea, tampoco nos vamos a decir solamente hay una manera de coser bien los botones. La manera correcta sí, pero la estética que sería esta, hay miles. Luego también hay gente, he visto, que aparte de esto hace florecitas, es decir, si tú además metes el hilo y haces unos nuditos
como si fuera un bordado, haces florecitas. Hombre, eso es más recomendable para vestidos de niña, para vestidos un poco aniñados, ¿no? Naif. Esto sería, pues bueno, incluso para cualquier señora caballero. Es verdad que lo ideal sería en paralelos, me da igual cuál sea, o como mucho alguno tipo cruzado, aquí el tipo cruzado, que ahora últimamente también se está viendo en muchas camisas de caballero. El resto, pues aprovechando también, si los vais a hacer, aprovechar también el cambio de color. Imaginaros un botón blanco con cuadrados en negro el hilo. Pues ya la camisa ya se te da un poquito más de alegría, es otra cosa. Estamos dando un toque diferencial a este tipo de camisa. Lo voy a dejar así ahora un poquito para que veáis bien los dibujos. Y yo creo, bueno, que esto, aparte de esto, con los botones, todos estos botones que tenemos reciclados, ¿no? De los que podamos ir cogiendo de camisas, con estos se pueden hacer dibujos en las telas, es decir, y coserlos aleatoriamente por una camiseta y pues y hacer, es que aquí esto es azul, vamos a buscar esto que es azul para que fuera más bonito. Mirad, en contraste con la tela podemos hacer flores o podemos hacer algún dibujo, mirad, una flor, le podemos poner, si los cosemos podemos hacer estampados, una pequeña flor, un animal para un niño, en la camiseta pues que vengan de muchos a menos como un degradado, y a veces estos botones también nos sirven para hacer otras cosas más graciosas. Así que aquí os dejo porque los botones ya veis que dan para mucho. Hasta la próxima.